ser más activista, así que me da ese margen. Mi nombre es Patricio Velasco, soy sociólogo, soy investigador de ONG de Derechos Digitales y además, declarando ¿cómo se llama? El disclaimer, soy también docente de la Católica de Sociología, así que hago esa aclaración. Bien, desafíos pendientes en Chile respecto a la producción del conocimiento. No sé si conocen a ella. ¿Les suena? Bueno, ella es Alexandra Elbakian, es kazaja, tiene 31 años y fue descrita por la revista Science como una figura muy inspiradora o eventualmente también una criminal masiva. La razón por la cual ella fue descrita en estos términos es porque ella es la creadora de Sci-Hub, sitio que quizás ustedes puedan conocer. Imagino que nunca lo han visto. Bien, lo que se propone Sci-Hub es remover cualquier barrera que pueda impedir el conocimiento a la distribución en la sociedad humana. O sea, es tratar de bajar los costes de acceso al conocimiento. Lo cual suena muy bien y lo cual en rigor han hecho de forma bastante exitosa. A la fecha, ¿cierto?, se han bajado desde Sci-Hub alrededor de 58 millones de papers. ¿Ya? Esto después de 5 años, ya hacia febrero del año 2015 habían alcanzado 6.2 millones de descargas. O sea, son números completamente irrisorios, ¿cierto? Lo interesante es que al final del día lo que tenemos que preguntarnos es por qué Sci-Hub funciona, por qué Sci-Hub es exitoso. Y gran parte de las cuestiones que están relacionadas con esto es que al final del día lo que hace Sci-Hub es lograr algo fantástico, que es eliminar las eventuales barreras legales que podrían existir para el acceso al conocimiento, sacando provecho de las ventajas que ofrece la tecnología. O sea, es un acuerdo bastante conveniente. Ante la pregunta, ¿quiénes están descargando los papers de Sci-Hub? Esa es la respuesta. Todos, en todos lados. ¿Ya? No hay ninguna novedad en eso. Todo el mundo descarga los papers de Sci-Hub. ¿Ya? Esto es la fuente, ¿cierto? Es un reportaje que hizo la revista Science. Entonces, el asunto acá es el siguiente, ¿cierto? ¿Por qué la gente está bajando papers de Sci-Hub? Y cuando le preguntan a la gente, lo primero, ¿cierto?, que es lo más... no sé qué dice. ¿Dónde se pone? Ahí. Lo primero, ¿cierto?, es que bajo porque no tengo acceso. Lo segundo es que bajo porque rechazo la existencia de ganancias de parte de las publicaciones, de las editoriales científicas. ¿Ya? Y esto es problemático. No sé si conocen este paper. ¿Ya? Este paper es el paper más bajado desde Chile en la plataforma Sci-Hub. Como ustedes pueden imaginar, difícilmente, ¿cierto?, la esclerosis amiotrópica lateral puede hacer algo con lo cual uno pueda sacar grandes profits en el mundo. Sin embargo, ¿cierto?, el costo de este paper es de casi 36 dólares. ¿Ya? Solamente de este paper. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que está pasando en Chile? Que tenemos gente que está bajando este paper en manera, o sea, hoy, de tal magnitud, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa en Chile? En Chile se gastan casi 560.000 millones de pesos en investigación y desarrollo. ¿Ya? Aparece una cifra muy abultada, pero la verdad es que si lo miramos desde una lógica comparada es bastante baja. Lo suficientemente baja como para que alcance ni siquiera el 0.4% del PIB, toda vez que la meta esperada, ¿cierto?, es alcanzar un 1% del PIB en investigación y desarrollo, que difícilmente pueda ser logrado en las metas propuestas, que era alrededor del año 2020. El problema que tenemos acá, ¿cierto?, es que esos 560.000 millones de pesos dan cuenta de algo bien claro. O sea, es el valor colectivo que nosotros, como todos, como sociedad, ¿cierto?, gastamos en la producción del conocimiento. Pero acá hay un problema. Y el problema, ¿cierto?, es que, pese a ese gran valor colectivo, nosotros obtenemos bastante poco cambio. ¿Y por qué? Porque al final del día, ¿cierto?, a lo que estamos atendiendo es un modelo de negocio bastante escandaloso. La lógica detrás de este modelo es la siguiente. Las editoriales reciben contenido gratis, controlan el acceso y la distribución a esos contenidos. ¿Ya? O sea, ustedes como investigadores, yo como investigador, recibimos un fondo público, desarrollamos esa investigación, tenemos resultados que buscan ser publicados y entramos en el ámbito del negocio editorial, donde ya no tenemos particularmente control, ni tampoco podemos garantizar el acceso a nuestros resultados. Entonces, hay allí un problema bien serio. Pagamos por generar conocimiento, pero también pagamos por generar conocimiento con cargo a rentas generales, digamos, y también pagamos por acceder al conocimiento con cargo a rentas particulares, o peor aún, con cargo a rentas institucionales, como la de cualquier universidad que tiene que pagarle a Elsevier, a cualquier gran publisher, por acceder a sus papers. Entonces el problema es que las publicaciones académicas es un negocio que no ha cambiado. ¿Ya? Pese a
lo que ha significado Internet en el mundo. Sabemos que Internet cambió una serie de negocios, ¿ya? Desde iTunes, ¿cierto? Una serie de negocios que hoy día forman parte de la cotidianidad, pero que en este ámbito particular parece que no ha sido particularmente exitoso. ¿Cómo se protegen? Ya, y es la pregunta que hay detrás de esto. ¿Cómo se protegen las creaciones intelectuales? Fácil, derechos de autor, ¿ya? Derechos de autor que lo que hacen es establecer una protección automática a la obra, que tiene un alcance mundial y que además, ¿cierto?, establecen un régimen de todos los derechos reservados. ¿Qué significa esto? Este modelo de resguardo de la propiedad intelectual fue y ha sido particularmente exitoso a partir de su instauración en el año 1710 con el Estatuto de la Reina Ana. ¿Ya? El Estatuto de la Reina Ana partía de la base de que había que resguardar los derechos de copia de los editores. A partir de eso, sin embargo, no estamos hablando de una industria editorial pequeña, sino que estamos hablando de que este mismo sistema de derechos de autor, que en el tiempo no ha hecho otra cosa que extenderse en su resguardo, es lo que permite el desarrollo, por ejemplo, de la industria fonográfica y aún más, ¿cierto?, el desarrollo de la industria de Hollywood. La pregunta es, ¿por qué el mismo marco regulatorio nos sirve para comprender cómo funciona Hollywood y entender cómo vamos a tratar con las publicaciones académicas? Pareciera ser que hay un problema. Y el problema está principalmente determinado por esto, porque el acceso al conocimiento bajo esta premisa es un acceso que está determinado por dinero. La llave que abre ese conocimiento es justamente el dinero que ustedes pagan en las royalties a los dueños de los derechos de autor. Y el problema más grande con esto, ¿cierto?, es que el público es visto como un consumidor. Todos nosotros, consumidores de papers, consumidores de películas, consumidores de libros, pero consumidores al fin y al cabo. Y a mayor abundamiento, ¿cierto?, el problema es que el autor de las obras creativas no es necesariamente el titular de los derechos de propiedad intelectual. ¿Ya? Entonces, no es que tampoco se esté beneficiando directamente el autor de la obra por este esquema de derechos. Entonces, este es un modelo de negocio que ha sido súper exitoso, que ha permitido una concentración del capital bastante importante, pero es un modelo de negocio exitoso que se basa en una protección legal al derecho de copia. Y el problema con esto, ¿cierto?, es que en base a eso, todos estos usos, ¿ya? Usar, copiar, adaptar, reproducir, exhibir, prestar, editar, cortar, pegar, copiar, ilustrar, traducir, destacar, musicalizar e instrumentalizar, todos y cada uno de ellos están determinados por un permiso. Y el asunto, como ustedes se podrán imaginar, es que ese permiso no es particularmente un permiso gratuito, sino que está determinado por un pago a través de una prestación. Entonces, tenemos, ¿cierto?, una industria que controla el contenido, controla la tecnología, y un público que es un consumidor pasivo y que tenemos que pagar por acceso para acceder a esos contenidos. Tenemos que pagar por acceso pese a que quizás el contenido al que queremos acceder haya sido financiado con fondos públicos. ¿Ya? Entonces, el problema es que este sentido de la protección legal responde a una industria tradicional, a un mundo analógico, pero que no necesariamente da cuenta de la realidad que estamos viviendo ahora. La consideración entonces es la siguiente, que al final del día, esta lógica de pensar el resguardo de la propiedad intelectual no se adapta a la era digital, por la sencilla razón de que los derechos de copia no son los de 1710. Si yo hoy día les copio un paper a ustedes, yo no pierdo ese paper. Ambos ganamos ese paper, gracias a las copias digitales. Entonces, esto no se adapta a la época. Y siguiendo acá, ¿cierto?, el esquema propuesto por James Boyd, el asunto es el siguiente. Hay distintos ecosistemas de la creatividad. Puede haber uno que es profesional, directamente relacionado a la industria, que se vincula, ¿cierto?, con dinero, pero en el caso del conocimiento científico lo que nosotros necesitamos es tanto una integración horizontal, digámoslo así, entre los creadores y también difusión. Y esto, efectivamente, supone que tenemos que desarrollar economías mixtas, tener incentivos para poder compartir, pero también tener, por ejemplo, resguardos relacionados con patentes que son súper razonables, pero que no tienen el mismo alcance y exclusión que puede verificarse en los derechos de propiedad intelectual. Entonces, ¿cierto?, el asunto es que este mismo régimen no se adapta a estas formas de crear que nosotros podemos observar hoy día que acontecen cotidianamente. ¿Cómo adaptarse entonces a la producción científica actual? Y aquí es donde yo me he visto directamente de activista antes que cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ya? Primero, generar un movimiento que no es solamente de científicos e investigadores, es un movimiento que al final del día es de todos, que tiene que tener como objetivo lo siguiente: liberalizar la cultura. Y con liberalizar la cultura me refiero expresamente a generar mayores incentivos hacia el acceso y mayores incentivos hacia el equilibrio. Nadie está diciendo que las obras no tengan que ser resguardadas en sus derechos morales o en los derechos patrimoniales que puedan existir. El asunto es si acaso ese resguardo permite o no un acceso equilibrado al conocimiento. Y eso es lo realmente
problemático. Entonces, lo que tenemos que buscar, ¿cierto?, es desarrollar mayores incentivos a la creación que puedan permitir también mayores libertades para los creadores. Y de esta manera, ¿cierto?, cambiar la forma en que entendemos los derechos de los creadores, pero también los derechos de los usuarios. Y eso es muy importante, que nosotros como usuarios también tengamos derecho, por ejemplo, respecto a la producción científica que se genera en el país. Esto, nuevamente, ¿cierto?, también implica repensar, volver a plantearnos la pregunta por qué es lo que es la creatividad, qué es lo que es el acceso al conocimiento y qué es lo que es el acceso a la cultura. ¿Ya? Preguntas que hoy día parecen bastante obnubiladas, ¿cierto?, bajo la lógica de sencillamente pagar en un paywall por un diario, pagar en un paywall por un paper, o ir a la librería y pagar por una investigación que fue financiada de nuevo por fondos públicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar el paradigma. Hasta ahora, ¿cierto?, la copia se ve o como algo malo, ¿ya? Y todos vimos los comerciales de los VHS de usted no haría esto, ¿ya? Entonces la copia se ve algo mal, se ve como algo malo, o sencillamente la copia se ve como algo que se puede resolver mediante el dinero, ¿cierto? Usted me pasa dinero, yo resuelvo el problema de la copia. Y resulta que para ecosistemas como por ejemplo la creación académica, este es un sistema extremadamente pernicioso. Porque no puede ser que en un sistema creativo, ¿cierto?, donde todos tenemos que estar colaborando, que sabemos, ¿cierto?, retomando lo que decía Merton también, de que efectivamente la colaboración es muy importante, es mejor pensar que la copia es algo bueno. Y que el problema no es la copia, sino cómo copiar mejor, quizás, y cómo hacer algo bueno con las copias. Una respuesta a este tipo de cuestiones es lo que ofrece el sistema de Creative Commons. Creative Commons es un sistema de adaptación del orden legal de protección a la propiedad intelectual.